Hoy vamos a hacer una introducción a NumPy, que significa Numerical Python. Para eso yo me he creado una carpeta que se llama Mis Collabs y aquí podríamos generar una notebook de Google Collaboratories, ¿sí? Entonces la vamos a generar directamente desde el signo más, elegimos nuevo Google Collaboratory y si no con el menú contextual también lo podemos hacer. También le podemos colocar un título, por ejemplo aquí donde dice Untitled, fíjense la extensión que tiene. Le podemos poner, por ejemplo, intro NumPy. Y bueno, aquí podemos agregar celdas de texto o de código. Por ejemplo, en una celda de texto podríamos poner alguna introducción. Podríamos marcar esto como título, ponerlo en negrita, ¿sí? Y bueno, ahí yo les he dejado una pequeña descripción. Voy a generar esta celda para arriba, así ya queda más bonito. Ahí también ustedes pueden poner listas, trabajar un poquito más con lo que es el formato del texto. Y luego lo que podemos hacer es empezar a ejecutar el código que a nosotros nos interese de Python. Lo primero que vamos a hacer es importar esta librería de Python, de NumPy. Entonces import NumPy y ahí nos da un alias porque a partir de este momento nosotros vamos a utilizar ANP como si fuera NumPy siempre. Entonces, Numerical Python lo que nos permite es trabajar con arrays, que son tipos de datos nuevos que nosotros todavía no hemos trabajado y que nos permite trabajar con funciones matemáticas rápidas y trabajar con lo que es álgebra y estadísticas de manera muy eficiente. Una vez que nosotros lo ejecutamos, podemos empezar a trabajar y a crear nuestros propios arreglos. Por ejemplo, podríamos crear arreglos de distintas dimensiones. Entonces le vamos a poner acá arreglo de una dimensión. Y para eso, bueno, lo voy a crear como mi array unidim a partir del alias que es np.array. Bueno, y entre paréntesis le ponemos, por ejemplo, una lista para que se genere el arreglo unidimensional que se va a generar con los números 1, 2 y 3. Lo mostramos y ahí nos muestra que, bueno, nuestro arreglo, ¿sí? Si nosotros le ponemos que nos muestre el tipo de nuestro arreglo, por ejemplo, type de array unidim, nos va a mostrar que es del tipo array, nd array. Entonces un arreglo de NumPy que hasta ahora nosotros no lo habíamos trabajado y tiene muchas ventajas, como por ejemplo que trabaja muy rápido. Así como como creamos un arreglo de una dimensión, también podemos generar arreglos de 2 dimensiones. Por ejemplo, poniéndolo, vamos a generar otra variable, array bidim.array, que es el método que nos permite generar arreglos bidimensionales. Ya la inteligencia artificial me ayuda, y podríamos generar un arreglo bidimensional colocando 2 listas, o sea, una lista que contiene 2 listas, en este caso con números. Bien, ahí nos genera nuestro arreglo bidimensional, que sería nuestro arreglo 2D. También podríamos generar arreglos de otras maneras muy rápidamente. Pero quería mostrarles la diferencia, porque ustedes me dicen, bueno, en realidad nosotros podríamos hacer esto mismo con una lista, pero quería que comparáramos un poquito la diferencia entre uno y otro, entre trabajar con listas. Por ejemplo, vamos a usar una librería que se llama Time para poder ver cómo podemos generar cuál es la diferencia entre trabajar con listas y arreglos. Como por ejemplo, nosotros podríamos generar una lista grande con un rango de 1.000.000 y ya nos genera una lista grande, y también podríamos generar un array grande a partir de esa lista también, poniéndole range 1000, que ya nos generaría, y si no le podríamos poner acá que lo trabaje desde lista grande. Entonces ya sabemos que tenemos 2 listas, una que es una lista y la otra que es un arreglo de NumPy,
que también tiene los mismos elementos. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia es que, por ejemplo, con los arrays de NumPy, nosotros podemos hacer operaciones muy rápido. Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular los elementos, el cuadrado de los elementos de la lista grande, podríamos hacer de la siguiente manera. Primero que nada me voy a importar acá una librería que se llama Time, que nos permite medir el tiempo. Sería como que nos va a ayudar a comparar cuál es la diferencia entre trabajar con una lista y con un array, desde ya que con las listas podíamos tener elementos de distintos tamaños, de distintos elementos, ¿no? Pero, y que con los arrays, los arrays nos aceptan elementos homogéneos. Pero quería que viéramos un poco el tema de la diferencia entre operar elementos con una lista que con un array. Entonces acá voy a generar un cronómetro con la librería time. Voy a ponerle acá ini lista igual a time.time, y lo que voy a hacer, en vez de sumar los elementos de la lista, les voy a calcular el cuadrado, ¿sí? Bueno, acá la inteligencia artificial quiere hacer todo por nosotros. Entonces, para eso voy a usar un for para cada elemento en lista grande, que haga que le calcule el cuadrado y por 2. ¿Sí? Entonces, esta operación yo quiero que me muestre el inicio de la lista y el fin de la lista, y luego vamos a hacer lo mismo con el arreglo. Generamos un ini arreglo, le ponemos el cronómetro, y ahora voy a hacer la misma operación con el arreglo grande, nada más que para que NumPy ya nos ofrece la posibilidad de que al arreglo grande lo multipliquemos por 2. Directamente podríamos ponerlo así: array grande por 2. Ya esto va a calcular el cuadrado de los dos elementos, y luego lo que voy a querer es que me muestre los tiempos de inicio menos el fin, ¿sí? Entonces le vamos a poner acá que imprima el fin de la lista menos el inicio de la lista. Acá le vamos a poner acá, y que nos muestre el cronómetro del arreglo. La parte de time, bueno, ahí nos muestra cuánto demoró. Fíjense que para operar en la lista demoró 0,086 y estamos operando con valores pequeños, mientras que para operar en el arreglo demoró 0,003. Entonces, bueno, ya vemos que operar con arreglos es muchísimo más eficiente, y bueno, por eso se utilizan los arreglos de NumPy, siendo que acá estamos operando con pocos elementos, porque dentro de todo son pocos elementos. Pero al ejecutar archivos de gran tamaño, bueno, se nota la diferencia. Bien, entonces ya sabemos generar arreglos de una dimensión y arreglos de 2 dimensiones. Y vamos a ver qué otras maneras tenemos de generar arreglos de manera rápida. Entonces vamos a generar acá una celda de texto, le vamos a poner acá funciones para crear arreglos rápidamente. Y vamos a ver que hay varias funciones para generar arreglos rápidamente. A generar un cuadro con código, y vamos a ver qué opciones tenemos. Por ejemplo, podríamos generar un arreglo de todo de ceros. Le voy a llamar ceros a mi variable, y vamos a ejecutar aquí que con numpy.ceros puedo generar un arreglo de 3×3 solo de ceros. Lo mostramos y ahí tenemos nuestro arreglo de 3×3 solo de ceros. ¿Qué otra manera podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos generar lo mismo pero de unos. Entonces con np.ones nos genera también un arreglo de unos. Fijémonos que otra manera tenemos. Podríamos generar una matriz de identidad. Por ejemplo, le voy a poner identidad, y la vamos a generar a partir de np.else
es el método que nos permite generar una matriz identidad, que si nosotros nos fijamos, nos dice aquí que nos genera una matriz donde le pone ceros a los que están alrededor y unos en la diagonal, ¿sí? Bueno, ejecutamos y ahí nos muestra unos en la diagonal, ceros el resto. Entonces obviamente nosotros la podríamos haber generado de mayor tamaño, en ese caso la generó de 3×3 y le vamos a poner np arrange y acá le podríamos poner, por ejemplo, desde qué número comience, por ejemplo que vayan entre 0 y 10 y que vayan, por ejemplo, de 2 en 2. De 2 en 2 dice, bueno, obviamente establece el paso de cuánto en cuánto van a ir saltando los elementos, ¿sí? Entonces nos generó un arreglo que va de 2 en 2. También podríamos haber generado una matriz con números aleatorios, por ejemplo, le voy a llamar aleatorios. ¿Y cómo hacemos? Le ponemos np random y acá le podríamos poner, por ejemplo, randint, si quisiéramos que fuera con números entre un elemento y otro, randint, y acá le podríamos poner desde qué número hasta qué números, por ejemplo, que vaya desde el 0 hasta el 10, y que acá le podríamos poner la dimensión de la matriz, por ejemplo una matriz de 3×3, ¿sí? Entonces le ponemos los números entre qué número y entre qué número van a ir nuestros números enteros, y luego una tupla que dice el tamaño de nuestra matriz. Lo vamos a mostrar. Acá nos está mostrando un error, me faltó un parámetro, un paréntesis, así que bueno, ahí lo ejecutamos. Y ahí sí nos muestra elementos con números desde el 0 hasta el 10. También podríamos haber generado una matriz con números aleatorios, pero que estén entre 0 y 1. Por ejemplo, podríamos haberle puesto AR aleatorios entre 0 y 1. Bueno, y la generaríamos así, np.random. No hace falta que lo importemos ni nada porque ya viene, .random. Y acá le pondríamos, por ejemplo, de qué tamaño tiene que ser mi matriz, por ejemplo de 3×5. Ejecutamos. Nos deberíamos, me olvidé de mostrarla. Aleatorio 0,1. La ejecutamos y ahí nos muestra nuestra matriz de 3×5 con números de entre 0 y 1. Bien, vamos a generar una matriz que vamos a chusmear un poquito el tema de las propiedades de los arreglos. Voy a generar entonces una celda de texto y le vamos a poner propiedades de los arreglos. De NumPy, pinto todo y lo ponemos en negrito del arreglo BDIM, y vamos a ponerle entonces acá BDIM. Nos muestra que nuestro arreglo de la forma es un arreglo de 2×3, 2 filas y 3 columnas. Nos dice que el tamaño es 6, tiene 6 elementos. Nos dice que el tipo de datos que almacena son enteros, que la dimensión es de 2 dimensiones y que el tipo de la matriz esa es un NumPy de array, ¿sí? Entonces podemos ver el tipo de elementos que almacena, pero también el tipo de datos que es esta matriz. Bien, entonces también, así como podemos ver ciertas propiedades de los arreglos, podríamos chusmear un poquito cuáles son las operaciones aritméticas sobre, bueno, pongámosle elementales porque hay un montón.
aritméticas elementales. No me puse el acento en la E. No sé por qué me cuesta. Ahí. Aritméticas elementales. Bien, ya lo tenemos. Vamos a generar entonces aquí el código. Y podríamos ver que, por ejemplo, si tenemos dos arreglos A y B, A, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, la suma, print, y vamos a poner aquí que quiero la suma. Entonces, fíjense, podemos hacer resta de matrices, multiplicación de matrices, división o incluso la potencia entre las dos matrices. Lo ejecutamos y ahí nos muestra los elementos. Por ejemplo, la suma de estas dos nos daría 4 y 1 más 1, 5, 5 más 2, 7, 6 más 3, 9, ¿sí? La resta entre estas dos, 1 menos 4 es menos 3, 2 menos 5 menos 3, 3 menos 6 menos 3 y así. La multiplicación las multiplica, 4 por 1, 4, 2 por 5, 10, 3 por 6, 18 y así, ¿sí? La división y la potencia. Entonces podemos hacer operaciones directas y también nos faltó acá que no nos está mostrando es la raíz cuadrada. Vamos a agregarla acá, print raíz, por ejemplo, de la matriz A, y nos muestra la raíz cuadrada de los elementos de la matriz A. Bien, podríamos también calcular algunas estadísticas. Vamos a ponerle acá texto, estadísticas, si generáramos una matriz X, le vamos a llamar, a la que le vamos a hacer un NP array de X, el método min, que es el que nos calcula la media. Bien, ahí ya nos generó. Bueno, la desviación estándar, que es con el método std, la varianza con x.var, x es mi matriz, ¿no? La suma, siempre es una lista que tiene los elementos, que en este caso cada uno de los elementos es una fila. Bien, entonces podemos calcular todas esas estadísticas y así como tenemos las estadísticas podríamos ir haciendo algo de selección de elementos. Entonces vamos a ponerle allí, vamos a generar una de texto, le vamos a poner indexación, que sería para ir trayéndonos también partes de nuestros arreglos o matrices. Por ejemplo, vamos a generar una matriz y podríamos ir tratando de buscar los elementos. Por ejemplo, vamos a buscar el tercer elemento. Entonces acá, print, vamos a buscar acá el tercer elemento. También podríamos mostrar desde tal elemento hasta tal elemento usando slicing. Por ejemplo, print desde el segundo elemento hasta el final. Desde qué elemento comienza, y si le ponemos el 2 puntos y no le ponemos ningún final, va a entender que es toda la lista. Entonces ahí nos muestra todos menos el elemento 0, ¿está bien? Y así podríamos ir probando, por ejemplo, que nos muestre desde el segundo hasta el tercero. Ese no está incluido, ¿no? O sea, nos va a mostrar digamos, el que está en la posición 1 y en la 2. El que está en la posición 3 nunca está incluido. Ordenar nuestra matriz, bueno, en este caso está desordenada, pero vamos a ponerle otros elementos. Para no generar una nueva matriz, le voy a poner acá 60, 10, ahora sí, np.sort, aquí que ordene a la matriz C, bueno, al arreglo C, ¿sí? Entonces ejecutamos. Primero voy a ejecutar esta celda para que lo modifique y ahora sí voy a ejecutar este para que me lo muestre ordenado, ¿sí? Entonces también es posible ordenar el arreglo. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, podríamos buscar cuál es el mínimo, el máximo. ¿Eso lo buscamos? No.
algunas otras operaciones que no hemos visto. Vamos a ponerlo aquí, el mínimo y el máximo. Parece que me estuviera escuchando, porque esas operaciones no las vimos, el mínimo y el máximo. El mínimo es 1 y el máximo es el elemento 4, el número 4. Nos habíamos olvidado de esas. Vamos a hacer algunas operaciones lógicas de filtrado. Filtrar. Por ejemplo, podríamos seleccionar los elementos que sean mayores a, por ejemplo, a 25 o a 20. Le vamos a poner que nos muestre. Nos crea una nueva matriz que tiene todos los elementos, una matriz booleana con todos los elementos que tienen diciendo cuáles de esos elementos de C son mayores a 25. Nosotros podríamos aquí decirle ahora que nos forme en D una NP-array y que nos muestre ahora D nuevamente. Entonces ahí nos muestra la selección que tiene sobre elementos mayores a 25. Bueno, hay un montón de otras cosas que podemos hacer con NumPy